Hey, vinieron, qué heavy. Pasen, vengan, adelante, siéntanse cómodos. Bienvenido a mi sótano. Vamos a empezar a explicarle lo que va a pasar en esta nueva temporada de Sanganidades. 5 capítulos. Ustedes saben por qué, ya no hay que explicárselo. Un bloque de 5 capítulos, una nueva temporada, donde esta temporada precisamente va a ser como los salmos de la Biblia. No van a estar doblemente numerados. Que el título de estos capítulos se llamarán Top 5 tal cosa. Top 5 tal cosa. Entonces, para no decirle Top 5 capítulos y se me confundan, lo vamos a llamar así. Si es tu primera vez en Sanganidades, pues ya eres un zángano. Entonces, bienvenido a la Legión de Zánganos, que hasta ahora somos 30, pero va a ir creciendo. Ya lo verán, vamos a hacer muchos zánganos. Entonces, si es tu primera vez, te voy a dejar el link aquí de los 5 capítulos anteriores que sí están enumerados para que te pueda empapar de más o menos de lo que va a pasar. Sobre todo porque va a haber a lo largo una alerta roja donde yo te voy a decir cuando no estoy presumiendo, simplemente estoy dejando saber que fui privilegiado en algunas cosas. Y así te va empapando para que veas muchas cosas de las que no vas a saber si no ve esos capítulos. Entonces, para esos capítulos estuve hablando de mi infancia, de mis errores de fábrica, de todo lo vivido hasta cierto tiempo. Entonces, de aquí para adelante vamos a hablar de mis gustos, algunas de mis pasiones y cosas así. Entonces, a partir de estos 5 bloques, ya sí se va a seguir enumerando 6, 7, 8, 9 y 10, para que no se me confunda. Otra salvedad de la cual le quiero comentar es la siguiente. En los 5 primeros capítulos, yo lo que hacía era de cosas vividas mías, hacía un recuento. De hecho, esos capítulos llegaron a ser hasta de 1 hora 40 minutos, porque escribo mucho y recuerdo, tengo una memoria bacanísima. Y así de lo vivido, yo escribía y condensaba a solamente lo que le quería exponer a ustedes. En esta ocasión no, porque son cosas de dominio público. Por ejemplo, si en los capítulos anteriores yo decía que tenía un perro taíno, usted tenía que haber sido vecino mío para saber que ese perro no se llamaba taíno o sí se llamaba taíno. Pero yo no le dije ni una mentirita, así que todo fue verdad, todo eso pasó y todo esto que le voy a decir a continuación también sucedió. Ahora bien, que sea exacto o no sea exacto, no, porque no hice la investigación científica de cómo pasó, por dónde pasó, no. Simplemente, ¿para qué? Para que en esta oportunidad tuvieran una mayor participación y me comenten y me digan, no, eso no fue así o no era de tal forma, y así nos compenetramos y somos zánganos todos. 2000 years later. Entonces ya, sin más preámbulo, ya creo que está todo dicho. Una introducción bastante grande porque este es el primer capítulo de los 5 que vienen. Entonces ya sí puedo decir la introducción. Hoskidoski, bellos y bellos, bienvenidos a Sanganidades. Esto es el primer capítulo de Top 5 que se va a llamar Top 5 Muñequitos. Bien, mi gente, para los millennials, los nacidos de los 2000 para acá, no vivieron una parte maravillosa que fueron los muñequitos. Los muñequitos marcaron nuestra infancia al extremo de que aquí habían 4 canales primarios en los cuales eran bloques de muñequitos en esos 4 canales. Y por decirlo así, usted veía, por ejemplo, el bloque de muñequitos de Telesistemas, por decir un nombre. Entonces usted tenía que estar, usted veía ese bloque, se podía perder lo que daban en Reintel, o se podía perder lo que daban en Teleantillas, o se podía perder lo que daban en Colorvisión. Entonces, el único que era universal era el Chavo del 8. Era que no es un muñequito, pero uno lo consideraba como muñequito porque de hecho le daba paso al bloque de muñequitos. Primero se veía el Chavo. Usted llegaba, tiraba la mochila y veía el Chavo. Sé que era más o menos eso de las 12.
12, 12 y media, no recuerdo. Ahí es que ustedes tienen que comentar. No, el chavo lo daban a tal hora. Para eso son los comentarios. ¿De qué le voy a hablar? ¿De los mejores muñequitos? No. Yo le voy a hablar de mi top 5 de muñequitos, que no tiene que ver nada con que fueran los más populares, los más famosos o los que tenían más rating. No. Le voy a hablar de los muñequitos que marcaron mi vida por una razón u otra. Para que tengan una idea y ustedes después me ponen ahí debajo el top 5 de ustedes. Vamos a empezar con el número 5. El número 5 va a corresponder a la categoría de robot o de transformer. Aquí vamos a empezar con que son la meca de los transformers, son los transformers. De hecho llevan el nombre porque se podían transformar. Tenía su líder Optimus Prime. Y así sucesivamente. En estos muñequitos era en la única ocasión donde yo no quería ser parte de los buenos. De hecho, yo era Starscream, que era el avión líder de los Decepticons. Que, por cierto, Starscream siempre peleaba con Megatron. Siempre se estaba discutiendo con Megatron. Hay versiones en las que muere, hay versiones en las que Megatron lo mata y hay versiones en las que él se queda líder de los Decepticons, pero ya eso es otro tema específico de Transformers. Aparte de los Transformers, había más muñequitos de robot, había una gama de muñequitos de robot y entre ellos estaban el Gladiador, eran unos muñequitos bastante buenos. También estaba el Vengador, también había otro que no recuerdo el nombre, ahí coméntenme si se lo saben, que tenía un león en el centro, esos me gustaban también, creo que era Daytana, no sé, no recuerdo bien. Estaban también unos muñequitos que eran parecidos a los Transformers, pero se llamaban los Cobots. Eso me gustaba mucho más que los Transformers porque tenían un corte chistoso. Había una pasola, había una mujer carro que pisaba el suelo y se abría. Eso eran bien. Esos muñequitos eran de los sacrificados que le voy a mencionar más tarde. Esa gama de Transformers, de robots, yo lo veía todos. Pero aquí viene el número 5 de mis muñequitos favoritos. Entra un robot que ya, si ustedes vieron los capítulos anteriores, se deben tener una sospecha y es nada más y nada menos que Voltron. ¿Por qué Voltron? Bien, le comentaba que yo tenía el juguete de Voltron, por no decir que era el único que lo tenía, pero lo tenía. Tenía el Voltron que me salvó de muchas cosas. ¿De qué me puede salvar un muñequito? Pues le voy a decir. Yo lo llevaba a la escuela y yo era muy... Ustedes ven que yo tengo la cara de bulliable, yo soy muy bulliable. O sea, me pueden hacer bullying fácilmente. Siempre he sido tímido, tranquilo y eso. Y cuando me iban a hacer bullying, mi herramienta era, pero yo tengo un Voltron, te lo puedo prestar. Entonces el atacante me decía, oh, un Voltron. Sí, quiero jugar con él. Pero era difícil a la hora de recuperarlo para atrás porque entonces tenía que decirle, compañerito castigador, yo necesito el robot para atrás porque entonces el problema no va a ser contigo, va a ser con Julián Vélez. Entonces sí que devuélvemelo para que mi papá no me mate a mí y de paso te mate a ti. Entonces él muy decente me decía, sí, me lo devolvía y ahí yo me salvaba de los bullying. O sea, me puede faltar los Transformers, me puede faltar los Cobots, me puede faltar el Gladiador, pero no me puede faltar Voltron, porque tiene una esencia vital en mi infancia y fue muy emocionante haber tenido ese robot y por eso forma parte de mi top 5 de muñequitos. También decirle que no sé si tenga que ver directamente, pero sí creo que tiene que ver mucho con los Power Rangers. Para mí, no voy a decir que es una copia de los Power Rangers, pero sí yo creo que tienen que ver mucho con este robot que era el Buzz Lightyear de los 80 y de los 90. Ahorita le dije de los Cobots que los sacrificaba. ¿Qué significa sacrificaba? Bien, como le explicaba ahorita, hay bloques de muñequitos en los cuales si tú veías lo de Teleantillas no podías ver lo de Raitel, por mencionar nombre. Entonces, pero habíamos nerds como yo que podíamos quitar un muñequito que no nos gustaba para ver otro de otro canal que sí nos gustaba. Teníamos ese privilegio ahí y lo cambiábamos y veíamos otro cosa. Yo le voy a hacer la lista de los muñequitos que yo cambiaba adrede, o sea que no me gustaban, muñequitos que por mí ni existían.
Y que aquí quiero que me ayuden, por si digo un nombre mal o si no me recuerdo. Recuerden que yo le estoy diciendo todo esto de memoria. Bien, eran unos semi-pitufos acuáticos. Yo le digo pitufos acuáticos porque eran una copia barata de los pitufos. Tenían como aquí una copia, yo creo que era Snort. 6 hours later. Eso lo cambiaba, pero cambiaba. Otros que cambiaban eran porque eran uno indeseable. Eran los de Animaniacs o Animaniacs. Eran 3 ratoncitos parecidos a Mickey Mouse, pero eran indeseable, pero indeseable, pero indeseable. Así. Entonces, ellos hacían la vida imposible a todo el mundo. No es que los indeseables no me gustaban, los muñequitos, porque de hecho Hickley, para mí Hickley es una genialidad. Pero vamos para allá, para los muñequitos de gato. Muñequitos que cambiaba, que no eran malos, eran muy buenos, pero lo cambiaba porque no me gustaban. Era Joyce y los guerreros andantes, algo así, no sé. Vamos a decir como un tanque de guerra que tenía como una sierra, una vaina, y no, eso lo cambiaba. Eso no me gustaba. Entonces los que sí tenía que sacrificar eran los siguientes. Los GoBots, como ya le dije. Cobra, la gente Cobra, me lo tenía que perder. De hecho, cuando daban los muñequitos favoritos míos repetidos, yo iba y veía Cobra. Pero Cobra era una maravilla. Cobra tiene un episodio de pelota. Tienen que verlo. La gente Cobra, muñequito, pelota. Bacanísimo. Bien sacrificaba a los Picapiedra. Solamente volvía cuando daban al Capitán Cavernícola. ¡Hijo! Y unos muñequitos muy especiales, que además de especiales, me daban un poquito de miedo, porque para esa época no lo entendía del todo. Y no lo cambiaba porque no quería verlo, sino porque me daban un poquito de miedo. Yo con 9, 10, no sé cuántos años, 12, no sé. Era gomosito, como un muñequito de plastilina verde, media torcida. Y había unos cubocabezas que eran malvados. Y era como una historia de libros. Ellos entraban dentro de los libros y ahí hacían una especie de... Los muñequitos empezaban así, como de ellos entrando a unos libros. O no sé si era que salían a la... No sé, pero eran un poquito... Me daban un poquito de miedo. Para no hacer tan largo el episodio, vamos a seguir con el puesto número 4. Y en el puesto número 4 estaba nada más y nada menos Popeye el Marino. Eran muñequitos repetitivos, pero eran muñequitos que eran totalmente sanos. Y uno no se cansaba de verlo. Ahora quizás te puede dar hasta risa de lo simple que eran y lo repetitivo que eran, pero en esa época era una genialidad. O sea, era algo que uno solamente disfrutaba, que es algo que hemos perdido, a simplemente disfrutar. Por eso cuando nos enganchamos en una serie y el final no nos gustó, o mataron a fulano que no lo debieron matar, y ya ahí se nos complica la existencia en una serie. Pero antes era más básico, antes era ta y reírnos y jajaja, ya. Entonces dirán, ¿por qué tengo este frasco de guandule? Para comentarle que yo tenía a Popeye. Aquí va a haber una alerta ahora roja de los que no han visto los capítulos anteriores, que van a creer que soy altanero, pero no. ¿Qué pasaba conmigo? Bien, los juguetes de mi época se vendían todo por separado. En el caso mío no, y no lo digo por altanería, vean los capítulos anteriores, los que sean nuevos. Tenía el privilegio de que me compraban los muñequitos con todas las piezas. Bien, no es culpa mía. Entonces, yo tenía un Popeye que venía en una latita así, decía spinach o espinaca, y traía el cosito de abrir como si fuera una sardina o una tuna. Tú lo destapabas y tenía un muñequito de Popeye que no hacía nada. Era como los muñequitos de McDonald's o del Happy Meal. Simplemente como que se movían como una canquiña, para que tengan una idea. Pero no tenían articulaciones. Entonces ese Popeye para mí significaba mucho, porque yo le echaba ahí lechuga a la lata. Me comía la lata de lechuga y dije que era Popeye. Entonces, señores, en el puesto 4 de mi top 5, Popeye el Marino soy. Bien, seguimos con más muñequitos. Habían unos bloques de muñequitos que se llamaban los Comics, los Mini Monster, las ranas del barrio. Soy quien soy, la máquina de karate, que era un karateca, un gato karateca. Ese era mi gato favorito, el karate, el karateca, el de
¿Quién soy? La máquina de karate. Bien. Y por último eran los algo que tenía que ver con tigre y tiburones. Era como los tiburones del mar, qué sé yo. Esos bloques de muñequitos eran muy buenos, lo daban en el canal con el gladiador. Canal que también daban a San, el rey del judo, que sacrificó todo lo tuerto del mundo buscando vengar a su padre, pero bueno. Vamos a seguir con el puesto 3. En el puesto 3 está nada más y nada menos que el Inspector Gatcher. El Inspector Gatcher que era... agente, inspector muy estúpido, muy estúpido, que de no ser por el perro, que quiero que me comenten ahí cómo se llamaba el perro, y Penny también, su sobrina, que era que lo salvaba de todas las cosas locas que hacía este inspector, que de hecho no sabía nada, pero era excelente. Nunca nadie le vio el rostro al malvado Clan, pero en un capítulo sí lo presentaron, no lo dieron nunca o no lo pude ver, pero después lo vi. Y voy a mostrar aquí, este es el rostro del malvado, que nada más acariciaba un gato y que cuando se quillaba hacía y el gato salía volando. Bien, eso era el Inspector Gatcher. Van a decir, ¿por qué puse el Inspector Gatcher por encima de los Thundercats, de Hitman, de muchas series de muñequitos mucho mejores que estos que les estoy contando? No es porque no veía esos que les mencioné ya. De hecho, los Thundercats me encantaban, He-Man también, pero es por lo que significaba conmigo. Ya le dije, huevo, y le digo, de los muñequitos, yo lo tenía todo, estos 5 lo tenía. Entonces el Inspector Gatcher no puede faltar en mi colección de Funko Pop, porque yo lo tenía el Inspector Gatcher, tenía accesorios que salían de su sombrero, tenía a Penny, tenía el perro, tenía el malvado, que simplemente era como una silla, la parte del cuerpo, pero aquí no tenía rostro. Hasta ahí le excluyeron el rostro, y el gatito. Pero no tenía el que le pasaba el sobre, que él siempre le devolvía el sobre, él se cerraba la cosa, se autodestruía y explotaba. A ese no lo tenía, pero después tenían los demás. Entonces, mi gente, en el puesto 2, para seguir avanzando, estaba este top, quizás los más subestimados. Son unos muñequitos que muchos quizás de ustedes no lo llegaron a ver o no lo preferían. De hecho, si me ponen en el top 5 o el top 10 de algunos muñequitos, no van a estar ahí. Pero estos muñequitos son una genialidad. Para mí, no sé qué está esperando Hollywood o una cadena de Hollywood para hacer esta película. Para mí es lo más creíble por encima de los super amigos o por encima de... porque quizá eran superhéroes que podían ser... que eran posibles, como en el caso de Batman y en el caso de Iron Man. Estos muñequitos son nada más y nada menos que los Centuriones, señores. Los Centuriones eran 3 personajes que cubrían todos los territorios, dígase aire, tierra y mar. Los nombres eran Matt Ray, creo que era, Jake Rowell y Ace McCloud. Esos eran los 3. De tierra sí era Matt Ray, porque ese era yo, en honor a mi papá, porque tenía un bozo enorme. Y me asignaban ese. Tú eres que se parece a Julián. Ok, dale. Entonces era el de la tierra, creo, sí. El verde, ese era yo. Entonces, ¿en qué consistían los muñequitos? Aparte de que había un malvado que se llamaba el Doctor Terror, que era mitad humano, mitad robot también. Robot humano, no era que se transformaba. Sí tenía elementos, sí tenía armas, pero ya era fijo. Ellos no, ellos eran humanos que a través de un poder que precisamente se llamaba así, Poder Supremo, y venían armas hacia ellos de forma telepática, también se podían teletransportar, y cosas que no hacen Batman ni Iron Man, me disculpan. Eran bacanísimos porque para muñequitos yo lo tenía, obviamente. Yo tenía el verde tenía, por ejemplo, un camión, una vaina, pero todo se le pegaba a él. Y él recorría, disparaba, hacía lo que sea. El del aire, se le ponían unas alas, una vaina, se convertía como en un avión y un casco protector siempre. Bacanísimo. El del agua, un barco, una vaina, un submarino, una desgracia, bacanísimo. Muchísimos elementos. Era
lo podía combinar con todos. Tenía los tres varias armas y también tenía el Doctor Terror y a un lambón del Doctor Terror, que no sé cómo se llama, que era un secuaz del Doctor Terror, un azul, también lo tenía. Me lo pueden comentar ahí si se acuerdan. Entonces, señores, hacer mención especial de unos muñequitos que se llamaban los Visionari, que podían bien estar en esta lista también eran seguro poco visto por ustedes. Eran unos muñequitos parecidos a los Power Rangers, pero estos tenían como unas pancartas. Lo jugábamos mucho porque era, por ejemplo, si ahí había un oso, tú te convertías en el oso. Volviendo atrás de unos muñequitos que me volaba, porque no me gustaban, para mí era una copia barata del puesto número 1 de los muñequitos de todos los tiempos de mío. Y eran unas que ni me sé el nombre, pero eran 4 tiburones. Los tiburones callejeros de Street Sharks. Por favor, eso era una copia barata de las Tortugas Ninja, que son el puesto número 1 en mi lista de top 5 de este primer capítulo de Sanguinidades de los tops. Las Tortugas Ninjas adolescentes mutantes. Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Power. Eso. Los mejores muñequitos para mí. Recuerden que tenía todos los elementos. Ahí sí lo tenía todo. Tenía las 4 tortugas, Splinter, 3 Donatellos más. El carro de ellos amarillo, el Volkswagen. Tenía Destructor, a Crank cerebro y Crank, Crank tenía cerebro y a Crank. Y se podían poner juntos. Tenía soldados de los ninjas malos. Tenía Vivo, tenía Rocksteady. Tenía el Tortuga Ninja feo ese, que era feísimo. Tenía el de hockey. Tenía a Brilonil. Tenía Brilonil y tenía pizzas. Hasta tenía pizza y todo. Eran mis favoritos de todos los tiempos. Mi favorito era Donatello porque inventaba las cosas, como dice la canción. Él era el inventor, el nerd de las Tortugas Ninjas. Y qué mejor que ser un nerd. Leonardo era el líder. Rafael era rudo pero cool. Y Miguel Ángel era el tipo party, el tipo que le gustaba las fiestas y comer pizza. Entonces veía todos los episodios, obviamente. Entonces yo veía los muñequitos y emulaba con los muñequitos que tenía, o sea, con los juguetes, emulaba el episodio de ese día. Es decir, si en ese día Shredder o Destructor tenía un reactor que lo iba a armar para hacer tal cosa, yo hacía ese episodio de los muñequitos de las Tortugas Ninjas ese día con los juguetes. Y era bacanísimo, entonces era como a lo que más le prestaba atención y así sucesivamente. Entonces después salieron las películas. Fue una locura para mí. Yo hice que me compraran todo eso. De hecho tenía la careta y todo. No la tengo puesta. Ahora mismo no la tengo puesta, pero para que no se confundan. Pero sí tenía la careta y la de Donatello. Me quillé un día porque la bicicleta me la compraron de Rafael. Nada de Rafael. Y ya ustedes saben, el pobre MacGyver con de cosas, ya ustedes saben en los capítulos anteriores. Entonces, estos han sido, señores, mis muñequitos favoritos, mi top 5. Vamos a renombrarlo otra vez. En el puesto 5 tenemos a Voltron. En el puesto 4 tenemos a Popeye, el marino Soy. En el puesto número 3 tenemos al Inspector Gadget. En el puesto número 2 a los subestimados Centuriones, que eran la hostia para esa época, muy quito de los mejores, bien podían estar en el primero, pero bueno. En el primer puesto, mis inseparables Tortugas Ninjas. Recuerden que como propósito de estos capítulos tengo como objetivo principal, ya con 40, recuperar esos muñequitos. No me quiero morir sin tener esos Funko Pop. ¿Por qué Funko Pop? Porque ya los muñequitos en sí ya no es para jugar, sino como para tenerlo de referencia. Y lo quiero poner aquí en esta escenografía de Sanguinidades, ya que tengo el de fútbol establecido, el de lucha también me falta también ponerle cosas alegóricas a la lucha, pero ya el de Sanguinidades
va a ser con esos Funko Pops. Los 3 primeros capítulos, este ha sido el de muñequitos, va a tener 5, el siguiente va a tener 5 y el siguiente va a tener 5 y ya. Los otros 2 capítulos no voy a tener Funko Pop, pero ese es el objetivo de Es Una Sacanidades. Así que ya ustedes saben, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por darle like, compartirme, recuerden comentarme, mándenme su top 5 de muñequitos favoritos de esa época, mándenme los canales en que lo daban, mándenme todo lo que ustedes se puedan recordar. Y ya para cerrar, quiero decirle que como el Chavo era universal, si en alguna oportunidad usted vio el capítulo de donde echan al Chavo de la vecindad acusándolo de ratero, y no se le salieron por lo menos 2 lágrimas, tiene que revisarse como persona, porque no tiene un corazón, tiene algo ahí que no es un corazón.